Imagínate si te dijera que existe un camino para enriquecerse que casi nadie siguió, no porque fuera difícil, sino porque parecía demasiado simple para ser verdad. Un método que no requiere años de estudio, ni análisis interminables, ni ese talento especial que muchos creen necesario para ganar dinero en bolsa. Porque eso es exactamente lo que haría si comenzara hoy, a los 25 años, con algunos ahorros en el bolsillo y décadas por delante para construir mi riqueza. No perdería el tiempo sumergiéndome en informes anuales o intentando descifrar balances complejos. No estaría buscando acciones de un centavo ni buscando la próxima gran empresa como lo hice con Berkshire Hathaway. En cambio, adoptaría una estrategia tan elemental que cualquiera, incluso sin experiencia, podría ponerla en práctica hoy. ¿Y lo más impresionante? En 40 o 50 años, este enfoque prácticamente garantizaría que me convertiría en multimillonario. Sé lo que pasa por tu cabeza ahora mismo. Pero usted, que ha dedicado toda su vida a seleccionar acciones individuales, encontrar negocios infravalorados y construir una de las mayores fortunas del mundo, ¿está diciendo que no vale la pena? Exactamente. Lo que funcionó para mí, lo que me consumió durante décadas, no es lo que recomiendo a la mayoría de las personas. De hecho, ni siquiera para mi propia familia. Cuando ya no esté aquí, dejé instrucciones claras de que los activos de mi esposa se invertirán de la manera más sencilla posible, 90% en un fondo indexado de bajo costo S&P 500 y 10% en bonos gubernamentales a corto plazo. Sin selección de valores, sin gestión activa, sin complicaciones. Solo una estrategia que cualquiera puede seguir. Si esto es lo suficientemente bueno para las personas que más amo, debería hacerte reflexionar. Hoy voy a revelar la única estrategia de inversión en fondos indexados que usaría si comenzara desde cero. Te explicaré cómo funciona, por qué funciona y, lo más importante, cómo puedes ponerlo en práctica ahora mismo, sin importar cuánto dinero tengas. Pero primero necesito hablarles de una apuesta que cambió por completo mi visión sobre las inversiones. Era 2007, durante la reunión anual de Berkshire Hathaway. Alguien me preguntó sobre los fondos de cobertura, esos vehículos de inversión que prometían rendimientos extraordinarios, dirigidos por supuestos genios financieros. Cobraban honorarios muy elevados, el 2% de los activos gestionados, más el 20% de las ganancias. Vendieron la idea de que, con sus sofisticadas estrategias y su acceso a información privilegiada, podrían superar al mercado. Y los inversores lo creyeron, invirtiendo fortunas en estos fondos con la esperanza de que los resultados justificaran las altas comisiones. Tenía mis dudas. Después de más de medio siglo de observar el mercado, conocía un secreto que pocos admiten: la mayoría de los profesionales, incluso con toda su formación, recursos y análisis avanzados, no pueden superar a un simple fondo indexado a largo plazo. No porque sean incompetentes o perezosos, sino porque las tarifas que cobran, los costos de transacción y las propias matemáticas del mercado hacen que esta tarea sea casi imposible. Así que hice una propuesta: apuesto $1 millón a que, en 10 años, un fondo indexado S&P 500 superaría a una cartera de fondos de cobertura, incluso después de eliminar todas las comisiones. Un gestor de fondos aceptó el desafío. Seleccionó 5 fondos que en conjunto dieron acceso a más de 200 fondos de cobertura, los mejores de los mejores, dirigidos por mentes brillantes, con modelos computacionales avanzados y equipos de analistas. Por mi parte, elegí el Vanguard S&P 500, un fondo que simplemente replica el índice, no cobra casi nada y no requiere ningún tipo de genio. Solo monitorea el desempeño de la economía estadounidense. La apuesta comenzó el 1 de enero de 2008 y finalizó el 31 de diciembre de 2017. ¿El resultado? No hubo competencia. El fondo indexado obtuvo un rendimiento del 125,8% durante el periodo. ¿El promedio de los 5 fondos de cobertura? Solo el 36,3%. Fue una derrota aplastante. Piense en lo que eso significa: mi oponente tenía acceso a más de 200 fondos, administrados por algunas de las mentes más brillantes de Wall Street, doctores de Harvard y el MIT, modelos matemáticos avanzados, contactos directos con directores ejecutivos.
E incluso entonces, ni siquiera estaban cerca de un fondo que cualquiera pudiera comprar con unos pocos dólares. La explicación es sencilla: honorarios y exceso de confianza. Los fondos de cobertura cobraron fortunas y los fondos de fondos agregaron otra capa de costos. Al final, lo que le quedó al inversor fue una rentabilidad mediocre. Mientras tanto, el fondo indexado hizo lo básico: compró todas las acciones del S&P 500, no cobró casi nada y dejó que la economía estadounidense trabajara a su favor. Esta apuesta me enseñó algo que ya sospechaba, pero que nunca había tenido tan claro: para la gran mayoría de inversores intentar ganarle al mercado es una ilusión. Las probabilidades están en su contra, las tarifas son demasiado altas y la competencia es implacable. Incluso aunque se consigan buenos resultados durante unos años, mantener este rendimiento durante décadas es prácticamente imposible. Pero aquí está la belleza de los fondos indexados: no es necesario ganarle al mercado. Solo síguelo. Y si haces esto durante mucho tiempo, con tasas bajas, terminarás haciéndolo mejor que casi todos los que intentan burlarte. Esta comprensión cambió la forma en que asesoro a los inversores comunes. Dejé de decir que la gente debería elegir acciones o buscar empresas infravaloradas. En cambio, he venido a recomendar algo mucho más simple: invertir en fondos indexados y conservarlos para siempre. Ahora, voy a explicar la estrategia exacta que usaría si comenzara hoy. No es complicado. No requiere conocimientos especializados ni herramientas sofisticadas. Solo disciplina y paciencia. Se basa en 3 pilares. La primera es la inversión automática y regular. Por semana. Solo una vez al año, el mismo día, como ritual financiero. No tiene por qué ser complicado. Abres tu cuenta, compruebas los porcentajes y ajustas si es necesario. Si su asignación está dentro del 5% del objetivo, puede incluso ignorarla. Lo importante es no dejar que el desequilibrio se acumule durante años. ¿Y por qué funciona esto? Porque el mercado no sube en línea recta. Oscila, a veces violentamente. Cuando las acciones se disparan, como en el ejemplo anterior, se vende parte de lo que subió para comprar lo que quedó. Cuando el mercado cae, sucede lo contrario: tus acciones pierden valor, pero tus bonos se mantienen estables o incluso suben. En este punto, utiliza parte de los bonos para comprar más acciones a precios bajos. Es como tener un sistema automático de comprar barato y vender caro, sin tener que adivinar nada. Algunos argumentan que el reequilibrio reduce la rentabilidad porque se vende lo que tiene un buen rendimiento. Pero esto es un error. Los estudios muestran que durante décadas, el reequilibrio anual no solo controla el riesgo sino que también mejora los rendimientos ajustados al riesgo. No está tratando de ganarle al mercado, se está asegurando de que su cartera se mantenga alineada con sus objetivos y tolerancia al riesgo. Y aquí está el secreto: esta estrategia no requiere que seas un genio financiero. No requiere que sigas las noticias económicas, analices balances o predigas crisis. De hecho, funciona mejor cuando ignoras todo eso. Cuando el mercado colapsa y los titulares gritan "el fin está cerca", automáticamente continúas invirtiendo y reequilibrando una vez al año. Cuando todo el mundo está eufórico y compra acciones de empresas no rentables, usted sigue su asignación y no se deja llevar por la emoción. Estos 3 pilares: inversión automática, asignación basada en la edad y reequilibrio anual, forman una máquina de creación de riqueza. Una máquina que funciona mientras duermes, trabajas o vives tu vida. No es una promesa de hacerse rico rápidamente. Es una promesa de enriquecimiento constante, sin estrés, sin especulaciones, sin depender de la suerte. ¿Y lo más bonito de todo esto? Cualquiera puede hacerlo. No importa si ganas $2.000 o $20.000 al mes. No importa si entiendes de economía o si piensas que invertir es para los ricos. Si tienes la disciplina para seguir estas 3 sencillas reglas, el tiempo hará el resto. El mercado premia la paciencia, no la inteligencia. Entonces, si comienza hoy, comience poco a poco. Configure la inversión automática, elija sus 2 fondos indexados, establezca su asignación y marque su calendario para su día de reequilibrio anual. Entonces olvídalo.
No sigas revisando tu saldo todos los días. No intentes adivinar el próximo accidente. Simplemente confía en el proceso. Porque, al final del día, el mayor riesgo no es que el mercado caiga. Eres tú que te rindes antes de que el tiempo haga su magia. Sucede. Y es exactamente por eso que funcionan. La emoción es el enemigo del inversor. Cuando sientes la necesidad de hacer algo, es señal de que estás a punto de cometer un error. El mercado premia a quienes actúan con disciplina, no a quienes actúan por impulso. Y la disciplina, en este caso, significa aceptar que el éxito no proviene de corazonadas, sino de la constancia. Piénselo, ¿cuántas veces ha visto a alguien alardear de una apuesta exitosa en el mercado de valores, para luego sufrir mayores pérdidas? El problema no es la suerte ocasional, es la ilusión de que puede repetirse. Mientras tanto, el inversor que sigue el método simple y aburrido de los fondos indexados continúa acumulando riqueza, sin problemas, sin estrés, sin depender de conjeturas. Y no se equivoque, incluso si cree que puede elegir las mejores acciones, los números están en su contra. Los estudios muestran que durante 20 años, más del 80% de los gerentes profesionales no pueden vencer al S&P 500. Si ellos, con equipos completos de analistas y acceso a información privilegiada, no pueden, ¿por qué cree que podrían hacerlo? La respuesta es sencilla, porque el mercado no es un juego de habilidad individual, sino de eficiencia colectiva. La información ya tiene precio. Lo que queda es el riesgo, y no es necesario correrlo. Otra objeción común es la idea de que esta vez es diferente. Que la economía ha cambiado, que las reglas del juego ya no se aplican, que los fundamentos históricos no se aplican al presente. Pero lo cierto es que el ser humano siempre piensa que el momento actual es único. En la década de 1970, dijeron que la inflación destruiría el mercado. En la década de 2000, la burbuja de Internet lo enterraría. En 2008, el sistema financiero colapsaría. Y, sin embargo, el mercado siempre se recuperó. Siempre encontró la manera. Porque, en el fondo, lo que mueve los precios no son hechos aislados, sino la capacidad humana de innovar, de adaptarse, de crear valor donde antes no existía. Entonces, cuando alguien diga que ahora es diferente, recuerde, esta frase se ha dicho en todas las crisis de la historia. Y, en todos ellos, salieron ganando quienes mantuvieron la calma y continuaron invirtiendo. Porque el tiempo no perdona a quien duda de la resiliencia del capitalismo. Y si todavía crees que necesitas algo más emocionante, pregúntate, ¿qué es más emocionante? ¿Ves cómo tu dinero crece de forma predecible, sin miedo, mientras vives tu vida sin preocuparte por las cotizaciones diarias? ¿O pasar noches sin dormir, revisando gráficos, tratando de adivinar el siguiente paso y, al final, descubriendo que desperdició años de crecimiento debido a una suposición equivocada? La elección es tuya. Pero las matemáticas no mienten. Y las matemáticas dicen que, a largo plazo, gana la simplicidad. Siempre. Ellos mismos que esta vez es diferente, que el mercado nunca se recuperará, que necesitan reducir sus pérdidas antes de que empeore. Pero aquí está la brutal verdad, cada vez, sin excepción, el mercado ha regresado. Cada crisis, cada recesión, cada mercado bajista, por aterrador que sea, ha sido seguido por una recuperación. Y aquellos que vendieron presas del pánico encerraron sus pérdidas, mientras que aquellos que mantuvieron el rumbo no solo se recuperaron sino que alcanzaron nuevos máximos. La clave es recordar que las caídas del mercado no son el problema. El verdadero problema es tu reacción hacia ellos. Si vende cuando el mercado está a la baja, convierte una pérdida temporal de papel en permanente. Pero si sigues invirtiendo, especialmente durante las crisis, estás comprando acciones con descuento. Las mejores oportunidades del mercado no surgen cuando todo es fluido y predecible. Surgen cuando el miedo está en su punto máximo, cuando los precios están bajos y cuando todos los demás corren hacia la salida. Déjame darte un ejemplo. Durante la crisis financiera de 2008, el S&P 500 perdió más del 50% de su valor. Fue un baño de sangre. Los titulares gritaban sobre el colapso de Wall Street, el mercado inmobiliario y la economía global.
La gente estaba aterrorizada. Muchos vendieron todo, convencidos de que el mundo se estaba acabando. Pero aquellos que permanecieron invertidos y siguieron comprando, vieron sus carteras no solo recuperarse, sino también dispararse. En 2013, el mercado se había más que duplicado desde sus mínimos. En 2020, se había cuadriplicado. ¿Y los que entraron en pánico? Se perdieron uno de los mayores mercados alcistas de la historia. Lo mismo pasó en 2020 con el COVID. El mercado cayó un 34% en cuestión de semanas. Se sentía como si el cielo se estuviera cayendo. Pero al cabo de unos meses se había recuperado por completo. A finales de año, estaba alcanzando nuevos máximos históricos. ¿La lección? El mercado siempre se recupera. Siempre. Y si no estás en ello cuando lo hace, pierdes. Entonces, ¿qué debes hacer durante un accidente? Nada. Absolutamente nada. No revise el saldo de su cuenta. No leas las noticias. No escuches a los agoreros. Sigue invirtiendo como si nada. Porque a la larga eso no importará. El mercado se recuperará, su cartera crecerá y usted mirará hacia atrás y se preguntará por qué alguna vez dudó. Ahora, hablemos de bonos. ¿Por qué los necesitas? Porque las acciones son volátiles. Suben, bajan y a veces bajan mucho. Los bonos, por el contrario, son estables. Proporcionan ingresos estables y actúan como un colchón cuando las acciones se ven afectadas. La cartera clásica está formada por un 60% de acciones y un 40% de bonos. Esto le brinda crecimiento de las acciones y estabilidad de los bonos. A medida que envejece, puede invertir más en bonos para reducir el riesgo. Pero incluso cuando eres joven, tener algunos vínculos facilita el camino. ¿Qué fondo de bonos debería utilizar? Un fondo indexado total del mercado de bonos. Es simple, de bajo costo y diversificado. Vanguard, Fidelity y Schwab ofrecen excelentes opciones. Los ratios de gasto son pequeños, al igual que con los fondos indexados sobre acciones. Y al igual que con las acciones, no es necesario complicarlo demasiado. Un fondo de bonos es todo lo que necesita. Finalmente, abordemos el mayor obstáculo para esta estrategia, usted. Tus emociones, tus impulsos, tu deseo de hacer algo, cualquier cosa, cuando el mercado se mueve. La parte más difícil de invertir no es elegir los fondos adecuados. Es apegarse al plan cuando todo en ti grita que hagas lo contrario. Pero si puedes dominar eso, si puedes ignorar el ruido y mantenerte disciplinado, ganarás. No porque seas más inteligente que los demás, sino porque eres más paciente. El mercado recompensa a quienes mantienen el rumbo. Castiga a quienes persiguen la emoción, a quienes intentan cronometrar los altibajos, a quienes dejan que el miedo y la codicia dicten sus decisiones. La elección es tuya. Puedes ser la persona que acumula riqueza real con el tiempo, o puedes ser la persona que pasa años persiguiendo el próximo gran logro y termina con menos de lo que empezó. Las matemáticas son claras. La historia es clara. El camino hacia la libertad financiera es simple. Todo lo que tienes que hacer es seguirlo. Porque se dicen a sí mismos que volverán a comprar cuando las cosas se estabilicen. Se convencen a sí mismos de que solo están protegiendo su capital, temporalmente, pero lo que en realidad están haciendo es acumular pérdidas y perderse la recuperación. Esto es lo que se hace cuando el mercado colapsa, nada. Absolutamente nada. No actualiza el saldo de su cuenta cada hora. No te desplazas por los titulares apocalípticos. No llamas a tus amigos en pánico para que te tranquilicen. Continúe realizando sus inversiones mensuales automáticas exactamente como lo planeó. De hecho, deberías estar emocionado durante los choques. Su contribución fija es comprar más acciones a precios de liquidación, acciones cuyo valor se multiplicará cuando el mercado inevitablemente se recupere. Cada caída importante de la historia ha sido seguida por una recuperación hasta alcanzar nuevos máximos. Cada uno. La Gran Depresión. Segunda Guerra Mundial. La crisis del petróleo de los años 70. Lunes negro del 87. La quiebra de las .com.
La crisis financiera de 2008. El colapso del COVID. Todos ellos se recuperaron. El mercado no regresa simplemente, regresa más fuerte. Si puedes internalizar esta verdad, si realmente puedes creer que las crisis son temporales pero las recuperaciones son permanentes, te mantendrás firme a través de cualquier tormenta. Seguirá invirtiendo cuando otros vendan con miedo, y así es como generará una riqueza extraordinaria. Déjame mostrarte las matemáticas detrás de por qué mantener la inversión no es negociable. Si hubiera invertido dinero en el S&P 500 desde 1993 hasta 2023, un periodo de 30 años, su rendimiento anual promedio habría sido de alrededor del 10%. Pero, ¿qué pasaría si te perdieras solo los 10 mejores días de esas 3 décadas? Su rentabilidad se desploma hasta el 6%. ¿Te pierdes los 20 mejores días? Ahora es el 4%. ¿Te pierdes los 30 mejores días? Un mísero 2%. Así es, solo 30 días de 7.500 días de negociación habrían reducido sus retornos en un 80%. Y aquí está la brutal verdad, los mejores días casi siempre vienen inmediatamente después de los peores. Ocurren cuando la volatilidad está en su punto máximo, cuando los titulares gritan desastre, cuando todos los demás presionan el botón de vender. Si abandona durante un choque para protegerse, perderá el rebote. Te perderás los días que marcan la diferencia entre la mediocridad y la riqueza. Por eso debes seguir invirtiendo. No puede permitirse el lujo de no participar en los días importantes y no puede predecir cuándo llegarán. De modo que uno permanece dentro, durante las crisis y las recuperaciones, y captura todo el poder del crecimiento a largo plazo. Ahora, cerremos este círculo con un ejemplo del mundo real de lo que esta estrategia puede ofrecer a lo largo de la vida. Imagina que tienes 25 años y estás empezando tu primer trabajo real con un salario de $50,000. Te comprometes a invertir el 15% de tus ingresos, $750 al mes, en un fondo indexado del S&P 500. Usted sigue el plan, contribuciones automáticas, asignación de activos apropiada para la edad, reequilibrio anual. Haces esto durante 40 años, hasta los 65. A lo largo del camino, obtienes aumentos, por lo que tus ingresos y tus inversiones mensuales crecen. Supongamos que el mercado ofrece un rendimiento anual del 9%, ligeramente por debajo de su promedio histórico. Al jubilarse, tendrá más de 5 millones de pesos. 5 millones de dólares, construidos únicamente con ingresos, disciplina y tiempo de clase media. Se jubilará cómodamente y vivirá de los ingresos de la inversión sin tocar el capital. Dejarás un legado para tus hijos. Y lo habrá hecho todo sin elegir una sola acción, leer un solo informe anual o mirar un minuto de noticias financieras. No se requiere genio. Solo paciencia, coherencia y el silencioso poder de la capitalización. A esto me refiero cuando digo que los fondos indexados son la herramienta definitiva para generar riqueza para los inversores comunes y corrientes. La estrategia es tan sencilla que hasta un niño podría seguirla. Sin embargo, es tan efectivo que superará al 95% de los administradores de dinero profesionales a largo plazo. Si empezara de nuevo hoy, esto es exactamente lo que haría. No perdería el tiempo intentando replicar a Warren Buffett. No me hundiría en balances o llamadas de resultados. Configuraría inversiones automáticas en fondos indexados y luego seguiría viviendo mi vida. Me concentraría en mi carrera, mi familia, mis pasiones, las cosas que realmente importan, mientras el mercado funciona silenciosamente en segundo plano, convirtiendo ahorros modestos en riqueza generacional. Esta es la única estrategia de fondos indexados que usaría si tuviera que empezar desde cero. Es sencillo. Está comprobado. Funciona. Ahora la pregunta es, ¿lo harás?